Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está procesando información a una velocidad de aproximadamente 400.000 millones de operaciones por segundo. Cada pensamiento que tienes, cada recuerdo que evocas, cada decisión que tomas, emerge de una red de 86.000 millones de neuronas conectadas por 100 billones de sinapsis. Es una máquina de complejidad inimaginable. Pero hay algo aún más extraordinario. Esa misma complejidad, esa misma estructura de información procesándose a sí misma, existe a una escala completamente diferente. No en tu cabeza, en el cosmos entero. Imagina por un momento que pudieras alejarte de ti mismo, no solo unos metros, sino verdaderamente alejarte. Sales de tu habitación, de tu ciudad, de tu país. La Tierra se convierte en una esfera azul suspendida en la oscuridad. Sigues alejándote. El sistema solar se reduce a un punto de luz entre millones. La Vía Láctea se revela como una espiral de 200.000 millones de estrellas. Pero no te detienes. Sigues retrocediendo hasta que nuestra galaxia es apenas un píxel en un tapiz de 2 billones de galaxias. Y entonces, en ese momento de vértigo cósmico, algo extraordinario sucede. La estructura que estás observando, esa red de galaxias conectadas por filamentos de materia oscura, se parece inquietantemente a algo que ya conoces. Se parece a tu cerebro. En 2005, un equipo de astrofísicos del Instituto Max Planck en Alemania publicó el primer mapa detallado de la estructura a gran escala del universo. Lo llamaron la red cósmica. Cuando los neurocientíficos vieron esas imágenes, quedaron atónitos. La distribución de galaxias conectadas por filamentos de materia oscura era casi idéntica a la distribución de neuronas conectadas por axones en el cerebro humano. No era una similitud vaga o poética, era matemáticamente precisa. Ambas estructuras seguían los mismos principios de organización, las mismas leyes de conectividad, la misma arquitectura de información. El universo, a su escala más grande, se comportaba como un cerebro gigantesco. Pero aquí está la pregunta que cambia todo. Si el universo tiene una estructura similar a un cerebro, ¿qué estaba pensando antes de nacer? ¿Qué había antes del Big Bang? Durante décadas, los físicos nos dijeron que esa pregunta no tenía sentido, que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, que preguntar qué había antes era como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Una pregunta sin respuesta posible. Pero en los últimos años algo ha cambiado. Los datos no cuadran. Las observaciones no encajan con la teoría, y los científicos más brillantes del mundo están llegando a una conclusión que habría parecido ciencia ficción hace apenas una década. El Big Bang no fue el principio. Fue un evento en medio de algo mucho más grande. La historia comienza en 1964, cuando dos ingenieros de Bell Labs en Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban intentando eliminar un ruido molesto de su antena de radio. No importaba hacia dónde apuntaran el receptor, el ruido persistía. Un zumbido constante, uniforme, que venía de todas direcciones al mismo tiempo. Pensaron que era excremento de palomas. Limpiaron la antena meticulosamente. El ruido seguía ahí. Lo que habían descubierto, sin saberlo, era el eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo, la luz más antigua del universo, emitida 380.000 años después del momento cero. Ese descubrimiento les valió el premio Nobel y confirmó la teoría del Big Bang como el modelo estándar del origen del universo. Pero había un problema que los físicos intentaron ignorar durante décadas. La radiación cósmica de fondo era demasiado uniforme. Imagina que calientas una habitación con un radiador en una esquina. La temperatura no será la misma en todos los puntos. Cerca del radiador hará más calor, lejos hará más frío. Pero el universo primitivo, según las mediciones, tenía exactamente la misma temperatura en regiones que nunca habían estado en contacto entre sí.
regiones separadas por distancias tan vastas que ni siquiera la luz había tenido tiempo de viajar entre ellas. Era como si dos habitaciones en extremos opuestos del planeta tuvieran exactamente la misma temperatura sin haber estado nunca conectadas. Físicamente imposible. En 1980, un joven físico del MIT llamado Alan Guth propuso una solución radical: la inflación cósmica. Según su teoría, en los primeros instantes después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial increíblemente rápida. En una fracción de segundo más pequeña de lo que puedes imaginar, el universo se expandió por un factor de 10 elevado a la 26. Todo el cosmos observable, con sus 2 billones de galaxias, había sido una vez más pequeño que un átomo. Y en ese estado microscópico, todas las regiones del espacio habían estado en contacto, alcanzando la misma temperatura. Luego, la inflación las separó más rápido que la velocidad de la luz. La teoría de la inflación resolvió el problema de la uniformidad. Explicó por qué el universo se ve igual en todas direcciones. Predijo patrones específicos en la radiación cósmica de fondo que fueron confirmados por satélites como COBE, WMAP y Planck. Se convirtió en la teoría dominante. Pero también abrió una puerta que nadie esperaba. Porque si la inflación realmente ocurrió, si el universo realmente se expandió de esa manera tan violenta y rápida, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué causó la inflación? ¿Qué puso en marcha ese proceso? ¿Y qué había antes de que comenzara? Aquí es donde la física moderna choca contra un límite fundamental. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que describen cómo funciona el espacio y el tiempo, dejan de funcionar cuando retrocedes hasta el momento exacto del Big Bang. En ese punto, la densidad y la temperatura se vuelven infinitas. Los físicos llaman a esto una singularidad, un punto donde las matemáticas se rompen, donde las leyes de la física dejan de tener sentido. Es como dividir entre 0 en una calculadora. Obtienes un error, no una respuesta. Durante años, los científicos asumieron que la singularidad era real, que el universo realmente comenzó en un punto de densidad infinita y que preguntar qué había antes era una pregunta sin sentido, porque el tiempo mismo no existía. Pero en las últimas 2 décadas, una nueva generación de físicos ha comenzado a cuestionar esa suposición. Y lo que están descubriendo es profundamente perturbador. La singularidad podría no ser real. Podría ser simplemente un artefacto de nuestras ecuaciones, una señal de que estamos usando las herramientas equivocadas para describir lo que realmente sucedió. El problema es que la relatividad general y la mecánica cuántica, las 2 teorías fundamentales de la física moderna, son incompatibles entre sí. La relatividad describe el universo a gran escala, galaxias, agujeros negros, la curvatura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica describe el universo a escala microscópica, átomos, partículas, probabilidades. Ambas teorías funcionan perfectamente en sus propios dominios, pero cuando intentas aplicarlas juntas, en situaciones donde lo muy pequeño y lo muy masivo se encuentran, como en el Big Bang o en el centro de un agujero negro, las ecuaciones se vuelven locas, producen infinitos, predicen imposibilidades. Lo que necesitamos es una teoría de la gravedad cuántica. Una teoría que unifique la relatividad y la mecánica cuántica, que describa cómo funciona el espacio-tiempo a escalas microscópicas. Y aunque todavía no tenemos esa teoría completa, tenemos candidatos. Teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles, cosmología de branas. Cada una de estas teorías hace predicciones diferentes sobre qué sucedió en el momento del Big Bang, y casi todas ellas llegan a la misma conclusión sorprendente. El Big Bang no fue el principio. En 2006, un equipo de físicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, liderado por Abhay Ashtekar y Martin Boyowald, utilizó la gravedad cuántica de bucles para simular qué sucede cuando retrocedes en el tiempo hasta el Big Bang. Descubrieron algo extraordinario. La singularidad desaparece.
En lugar de colapsar en un punto de densidad infinita, el universo alcanza un tamaño mínimo y luego rebota, como una pelota que cae al suelo y vuelve a subir. Según sus cálculos, nuestro Big Bang fue en realidad un gran rebote. Y antes de ese rebote, había otro universo, un universo que se estaba contrayendo, colapsando sobre sí mismo, hasta alcanzar una densidad crítica y luego explotar hacia afuera, convirtiéndose en nuestro universo. La idea de un universo cíclico no es nueva. Los antiguos hindúes creían en ciclos infinitos de creación y destrucción. Pero ahora, por primera vez, tenemos matemáticas que respaldan esa intuición. Y las implicaciones son asombrosas. Si el gran rebote es real, entonces el tiempo no comenzó hace 13.800 millones de años. El tiempo es mucho más antiguo, quizás infinitamente antiguo. Nuestro universo es solo uno en una cadena potencialmente infinita de universos, cada uno naciendo de la muerte del anterior. Pero hay otra posibilidad aún más extraña. En 1983, los físicos Alexander Vilenkin y Andrei Linde desarrollaron independientemente una teoría llamada inflación eterna. Según esta teoría, la inflación cósmica no se detuvo. Sigue ocurriendo ahora mismo, en regiones del espacio más allá de nuestro horizonte observable. Y cada vez que la inflación se detiene en una región particular, se forma un universo burbuja. Nuestro universo es una de esas burbujas, pero hay infinitas otras burbujas, cada una con sus propias leyes de la física, sus propias constantes fundamentales, su propia historia. Imagina un océano infinito de espacio en expansión eterna. De vez en cuando, una burbuja se forma en ese océano. Dentro de esa burbuja, el tiempo comienza, las galaxias se forman, las estrellas nacen y mueren, la vida emerge. Esa burbuja es un universo, pero hay billones de otras burbujas, cada una completamente aislada de las demás, cada una con su propio Big Bang, su propia historia. Desde dentro de nuestra burbuja, parece que el Big Bang fue el principio, pero desde fuera es solo un evento local en un proceso eterno. La evidencia de esta teoría es indirecta, pero convincente. En 2015, el telescopio espacial Planck detectó anomalías en la radiación cósmica de fondo, puntos fríos que no deberían estar ahí según la teoría estándar. Algunos cosmólogos sugieren que estos puntos fríos podrían ser cicatrices de colisiones con otros universos burbuja, lugares donde nuestro universo chocó con otro en el pasado distante, dejando una marca en el tejido del espacio-tiempo. Si esto es cierto, entonces tenemos evidencia directa de que no estamos solos, que hay otros universos ahí fuera. Pero aquí está el verdadero giro de la historia. Si la inflación eterna es real, si hay infinitos universos burbuja formándose constantemente, entonces surge una pregunta filosófica profunda. ¿Qué determina las leyes de la física en cada burbuja? ¿Por qué nuestro universo tiene exactamente las constantes que tiene? ¿Por qué la velocidad de la luz es exactamente 299.792 kilómetros por segundo? ¿Por qué la carga del electrón tiene el valor preciso que tiene? ¿Por qué la constante gravitacional permite que existan estrellas y planetas? La respuesta tradicional era así es como es. Las constantes fundamentales son simplemente datos de entrada del universo, números que tenemos que medir pero que no podemos explicar. Pero la inflación eterna sugiere algo diferente. Sugiere que en cada universo burbuja, las constantes fundamentales son diferentes. Que hay burbujas donde la gravedad es más fuerte, donde los electrones son más pesados, donde la velocidad de la luz es más lenta. Y la mayoría de esas burbujas son estériles. No pueden formar átomos estables, no pueden crear estrellas, no pueden generar vida. Nosotros existimos en una de las raras burbujas donde las constantes tienen exactamente los valores correctos para permitir la complejidad. No porque el universo fue diseñado para nosotros,
sino porque solo en universos como el nuestro puede surgir alguien capaz de hacer la pregunta. Es el principio antrópico llevado a su conclusión lógica. Observamos un universo compatible con nuestra existencia porque en los universos incompatibles no hay nadie para observar nada. Pero incluso esta explicación tiene un problema que nos lleva de vuelta a la pregunta original. ¿Qué había antes del Big Bang? Porque si la inflación eterna es real, si hay infinitos universos burbuja, entonces tiene que haber algo que los genere. Tiene que haber un mecanismo, un proceso, una estructura subyacente que permita que las burbujas se formen. Y ese algo tiene que existir fuera del tiempo, fuera del espacio, en un nivel de realidad más fundamental que cualquier cosa que podamos observar directamente. Algunos físicos llaman a esto el multiverso, otros lo llaman el paisaje cósmico. Pero independientemente del nombre, la implicación es clara. Nuestro universo, con su Big Bang, su expansión, sus galaxias y estrellas, es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta. Una realidad que no comenzó hace 13.800 millones de años. Una realidad que quizás nunca comenzó en absoluto. Y aquí es donde la física se encuentra con la filosofía de una manera que nadie esperaba. Porque si el tiempo no tuvo un principio, si la realidad es eterna, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se transforma en una pregunta diferente. ¿Qué es la realidad en su nivel más fundamental? ¿Es espacio y tiempo? ¿O es algo más básico, algo de lo cual el espacio y el tiempo emergen como propiedades secundarias? En 2013, el físico teórico Nima Arkani Hamed, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, propuso una idea radical. El espacio-tiempo está condenado. Según su investigación, el espacio y el tiempo no son fundamentales, son emergentes. Surgen de una estructura matemática más profunda que él llama el amplituedrón. En esta visión, el universo en su nivel más básico no es un conjunto de puntos en el espacio evolucionando a través del tiempo. Es una red de relaciones matemáticas, un patrón de información procesándose a sí mismo. Esto nos lleva de vuelta a donde comenzamos, la similitud entre el cerebro y el cosmos. Porque si el universo es fundamentalmente información, si el espacio y el tiempo son solo formas en que esa información se organiza, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en ¿qué información existía antes de que el espacio y el tiempo emergieran? ¿Y cómo se procesaba esa información? La respuesta podría estar en la mecánica cuántica. En el corazón de la teoría cuántica hay un principio extraño llamado superposición. La idea de que una partícula puede estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. El famoso gato de Schrödinger, vivo y muerto simultáneamente. Pero la superposición no es solo una curiosidad de laboratorio, es una propiedad fundamental de la realidad. Y algunos físicos creen que el universo entero podría estar en superposición. Imagina esto. Antes del Big Bang, el universo no estaba en un estado definido. Estaba en una superposición de todos los estados posibles. Todas las historias posibles, todas las configuraciones posibles de materia y energía, todas las leyes de la física posibles, existiendo simultáneamente en un estado de potencialidad pura. Y luego, por alguna razón que aún no entendemos completamente, esa superposición colapsó. Una historia particular se volvió real. Un conjunto particular de leyes de la física se manifestó. Y ese colapso es lo que llamamos el Big Bang. En esta visión, el Big Bang no fue el principio del tiempo, fue el principio de una historia particular del tiempo. Antes del Big Bang, había un estado atemporal de posibilidad pura, un estado donde todas las historias existían en potencia, pero ninguna estaba actualizada. Y nuestro universo es simplemente una de las infinitas historias que podrían haberse actualizado. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué causó el colapso? ¿Qué seleccionó esta historia particular entre todas las posibles? Algunos físicos sugieren que fue un evento cuántico aleatorio, otros proponen que fue inevitable, una consecuencia de las matemáticas subyacentes.
Y hay quienes especulan algo aún más extraño, que el colapso fue causado por la observación, que el universo se volvió real porque algo lo observó. Esto suena a misticismo, pero tiene una base en la física real. En la mecánica cuántica, el acto de observación afecta lo que se observa. El observador y lo observado están entrelazados. Y si esto es cierto a nivel microscópico, ¿podría ser cierto a nivel cósmico? ¿Podría el universo haberse vuelto real porque algo, en algún nivel fundamental, lo observó? La pregunta de quién o qué podría ser ese observador nos lleva a territorio especulativo. Algunos físicos sugieren que podría ser la conciencia misma, emergiendo de alguna manera del campo cuántico. Otros proponen que podría ser una inteligencia futura, observando hacia atrás en el tiempo. Y hay quienes argumentan que el observador es el universo mismo, observándose a sí mismo en un bucle de autorreferencia. Lo que todas estas teorías tienen en común es que desafían nuestra intuición básica sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como una flecha que va del pasado al futuro, causa y efecto. Pero a nivel cuántico, el tiempo no funciona así. Las partículas pueden influirse entre sí hacia atrás en el tiempo. Los efectos pueden preceder a las causas. Y si esto es cierto para las partículas, ¿podría ser cierto para el universo entero? En 2012, el físico teórico Sean Carroll, del Instituto Tecnológico de California, propuso una idea llamada el universo de dos tiempos. Según su teoría, el Big Bang no fue un evento único. Fue un punto de simetría temporal. Desde ese punto, el tiempo fluye en dos direcciones, hacia adelante, creando nuestro universo, y hacia atrás, creando un universo espejo donde el tiempo corre en la dirección opuesta. En ese universo espejo, la entropía disminuye en lugar de aumentar. Las estrellas se ensamblan en lugar de explotar. La vida evoluciona hacia atrás. Desde nuestra perspectiva, ese universo espejo está en el pasado, antes del Big Bang. Pero desde la perspectiva de los habitantes de ese universo, si los hay, nosotros estamos en su pasado. Ambos universos se alejan del Big Bang en direcciones opuestas del tiempo. Y en el punto del Big Bang, ambos universos son el mismo. Es un estado de simetría perfecta, un momento donde el pasado y el futuro se encuentran. Esta idea resuelve varios problemas en cosmología. Explica por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía, algo que siempre ha sido un misterio. Explica la flecha del tiempo sin necesidad de condiciones iniciales especiales, y sugiere que la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Tiene una respuesta simétrica. Había otro universo, idéntico al nuestro, pero corriendo hacia atrás en el tiempo. Pero incluso esta teoría elegante no responde la pregunta más profunda. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo, o dos universos, o infinitos universos, en lugar de simplemente vacío? Esta es la pregunta que el filósofo Leibniz planteó hace 300 años y que la física moderna todavía no puede responder completamente. Algunos físicos argumentan que la pregunta no tiene sentido, que la nada es inestable, que las leyes de la mecánica cuántica permiten que algo surja de la nada a través de fluctuaciones cuánticas, que el universo es, en cierto sentido, un almuerzo gratis. Pero esto simplemente desplaza la pregunta: ¿por qué existen las leyes de la mecánica cuántica? ¿Por qué hay leyes en absoluto? Otros sugieren que la existencia es necesaria, que un universo que contiene todas las posibilidades matemáticas debe existir porque la no existencia es solo una de esas posibilidades y no puede ser la única. Que la realidad es el conjunto de todas las estructuras matemáticas consistentes y nosotros habitamos una de ellas. Esta es la hipótesis del universo matemático, propuesta por el cosmólogo Max Tegmark del MIT. En esta visión radical, la física no describe la realidad, la física es la realidad. Las ecuaciones no son aproximaciones de algo más fundamental, son lo fundamental. El universo no está hecho de materia y energía, está hecho de matemáticas. Y la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en
¿Qué estructura matemática existía antes de que esta estructura matemática particular se manifestara? La respuesta podría ser todas ellas. Todas las estructuras matemáticas posibles existen simultáneamente en un espacio abstracto de posibilidades. Y lo que llamamos el Big Bang fue simplemente el momento en que una de esas estructuras se volvió consciente de sí misma. El momento en que las matemáticas comenzaron a observarse a sí mismas. Esto nos trae de vuelta, una vez más, a la conexión entre el cerebro y el cosmos. Porque si el universo es fundamentalmente matemáticas observándose a sí mismas, entonces la conciencia no es un accidente, es una característica inevitable de cualquier estructura matemática lo suficientemente compleja. Y el cerebro humano, con sus 86.000 millones de neuronas procesando información, es simplemente una versión local de lo que el universo entero está haciendo a escala cósmica. En este momento, mientras procesas estas ideas, tu cerebro está creando patrones de actividad neuronal que nunca han existido antes en la historia del universo. Estás generando pensamientos únicos, conexiones únicas, comprensiones únicas. Y al hacerlo, estás participando en el proceso por el cual el universo se conoce a sí mismo. No eres un observador pasivo de la realidad. Eres parte del mecanismo por el cual la realidad se vuelve consciente. Y si esto es cierto, entonces la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, tiene una respuesta sorprendente. Había potencial. Potencial para la existencia. Potencial para la complejidad. Potencial para la conciencia. Y ese potencial se actualizó en el momento del Big Bang, no porque algo lo causara desde fuera, sino porque era matemáticamente inevitable. Porque en el espacio de todas las posibilidades, la existencia es más probable que la no existencia, porque algo es más estable que nada. Pero espera un momento, detengámonos aquí, porque acabamos de hacer algo que los físicos odian. Saltamos de las matemáticas a la filosofía, sin verificar si el puente es sólido. Hablamos de potencial, de inevitabilidad matemática, de conciencia cósmica. Suena profundo, suena convincente, pero hay un problema fundamental que necesitamos abordar antes de seguir adelante. Un problema que separa la ciencia real de la especulación elegante. La pregunta es simple. ¿Cómo sabemos que cualquiera de esto es verdad? No me refiero a verdad filosófica o verdad intuitiva. Me refiero a verdad científica. Verdad que puede ser probada, medida, verificada. Porque aquí está el asunto incómodo que los divulgadores científicos a menudo evitan mencionar. La mayor parte de lo que acabamos de discutir no son teorías científicas en el sentido tradicional. Son hipótesis, conjeturas matemáticamente consistentes, pero experimentalmente inaccesibles. Y esa distinción importa mucho. Cuando Einstein propuso la relatividad general en 1915, hizo predicciones específicas que podían ser probadas. Predijo que la luz se curvaría alrededor del Sol. En 1919, durante un eclipse solar, Arthur Eddington midió exactamente esa curvatura. La teoría fue confirmada. Cuando la mecánica cuántica predijo que los electrones podían estar en superposición, los físicos diseñaron experimentos de doble rendija que demostraron exactamente eso. Predicción, experimento, confirmación. Así es como funciona la ciencia. Pero, ¿cómo pruebas la inflación eterna? ¿Cómo diseñas un experimento para detectar otro universo burbuja? ¿Cómo mides lo que había antes del Big Bang si el tiempo mismo comenzó en ese momento? Estas preguntas no son solo difíciles, podrían ser imposibles en principio. Y aquí es donde algunos científicos se ponen nerviosos. Porque si una teoría no puede ser probada, si no hace predicciones verificables, entonces, ¿sigue siendo ciencia? ¿O se ha convertido en metafísica disfrazada de física? El filósofo de la ciencia Karl Popper argumentó que una teoría solo es científica si es falsable. Si puedes imaginar un experimento que, en principio, podría demostrar que la teoría es falsa. Si no hay forma de refutarla, entonces
no es ciencia. Es otra cosa. Puede ser matemáticas hermosas, puede ser filosofía profunda, pero no es ciencia empírica. Entonces, apliquemos ese estándar a lo que hemos discutido. ¿Es falsable la teoría del gran rebote? En principio, sí. Si pudiéramos observar directamente lo que sucede en densidades extremas, podríamos verificar si el universo rebota o colapsa en una singularidad. Pero no podemos. Las densidades requeridas están más allá de cualquier cosa que podamos crear en un laboratorio, más allá de cualquier cosa que podamos observar directamente. ¿Es falsable la inflación eterna? Aquí la situación es más complicada. La inflación eterna predice que deberíamos ver ciertos patrones en la radiación cósmica de fondo, y de hecho, vemos algunos de esos patrones, pero también predice infinitos universos burbuja que nunca podremos observar, y esa parte no es falsable. Está más allá del horizonte de lo que podemos medir. ¿Es falsable la hipótesis del universo matemático? No. Por definición, si todas las estructuras matemáticas existen, no hay observación que pueda refutarla. Cualquier cosa que observemos será consistente con alguna estructura matemática. Es una teoría que explica todo y, por lo tanto, no explica nada específico. Esto no significa que estas ideas sean inútiles. Las matemáticas que las sustentan son rigurosas. Las intuiciones que generan son valiosas. Pero necesitamos ser honestos sobre lo que son. Son marcos conceptuales, no teorías científicas completas. Son formas de pensar sobre el problema, no soluciones definitivas. Y aquí está la tensión real en la cosmología moderna. Estamos haciendo preguntas que podrían estar más allá de la capacidad de la ciencia para responder. No porque seamos estúpidos o porque nuestros instrumentos sean primitivos, sino porque las preguntas mismas podrían trascender el método científico. Piénsalo así. La ciencia funciona observando patrones en la naturaleza y construyendo modelos que predicen esos patrones. Pero, ¿qué pasa cuando preguntas sobre cosas que, por definición, no pueden ser observadas? ¿Qué pasa cuando preguntas sobre el origen del universo observable desde dentro del universo observable? Es como pedirle a un pez que describa el océano sin salir nunca del agua. Algunos físicos argumentan que esto no es un problema, que podemos hacer inferencias indirectas, que podemos usar las matemáticas para extrapolar más allá del observable. Y tienen razón, hasta cierto punto. Así es como descubrimos los agujeros negros antes de observarlos directamente. Así es como predijimos el bosón de Higgs décadas antes de encontrarlo. Pero hay una diferencia crucial. Los agujeros negros y el bosón de Higgs, aunque no observados directamente al principio, tenían efectos observables en cosas que sí podíamos medir. Curvaban la luz, afectaban las órbitas de las estrellas, dejaban huellas en los detectores de partículas. Eran inaccesibles directamente, pero accesibles indirectamente. Los universos burbuja, por otro lado, están causalmente desconectados del nuestro. Por definición, no pueden afectar nada en nuestro universo. No dejan huellas, no curvan nuestra luz, no interactúan con nuestras partículas. Son, en el sentido más estricto, inobservables. Entonces, ¿por qué los físicos serios dedican sus carreras a estudiar estas ideas? ¿Por qué las universidades más prestigiosas del mundo financian investigaciones sobre multiversos y rebotes cósmicos? La respuesta es que, aunque estas teorías no son completamente verificables, tampoco son completamente especulativas. Surgen naturalmente de las matemáticas de teorías que sí podemos probar. La inflación eterna no es una idea inventada de la nada, es una consecuencia inevitable de la inflación cósmica que sí tiene evidencia observacional. Los universos burbuja no son fantasía, son predicciones de ecuaciones que funcionan perfectamente para describir nuestro universo. Es como si estuvieras resolviendo una ecuación y obtuvieras dos soluciones. Una solución describe algo que puedes medir, la otra describe algo que no puedes medir. No puedes simplemente ignorar la segunda solución porque sea inconveniente. Las matemáticas no te permiten elegir. Si la ecuación es correcta, ambas soluciones son reales.
Pero aquí está el problema. ¿Cómo sabes que la ecuación es correcta si no puedes probar todas sus predicciones? Esta es la pregunta que mantiene despiertos a los físicos por la noche. Y hay dos respuestas posibles, ambas inquietantes. La primera respuesta es que necesitamos redefinir lo que significa verificación científica, que necesitamos aceptar que algunas preguntas sobre la realidad solo pueden ser respondidas indirectamente, a través de la consistencia matemática y la elegancia teórica. Que la belleza de las ecuaciones, su capacidad para unificar fenómenos dispares, es en sí misma una forma de evidencia. Esta es una posición peligrosa, porque la historia de la ciencia está llena de teorías hermosas que resultaron ser falsas. La teoría del éter luminífero era matemáticamente elegante. La teoría del flogisto explicaba la combustión de manera consistente. Ambas fueron refutadas por experimentos. La belleza no es garantía de verdad. La segunda respuesta es más humilde, que hay límites fundamentales a lo que podemos saber, que algunas preguntas, por más fascinantes que sean, podrían estar permanentemente fuera de nuestro alcance. Que el universo no nos debe respuestas comprensibles, que la realidad podría ser más extraña y más inaccesible de lo que nuestra mente puede concebir. Esta posición también es incómoda, porque va contra el espíritu de la ciencia, que siempre ha asumido que cualquier pregunta bien formulada puede, en principio, ser respondida con suficiente ingenio y tecnología. Pero quizás esa suposición sea demasiado optimista. Quizás hay preguntas que trascienden el método científico. Y la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Podría ser una de ellas. Sin embargo, antes de rendirnos, hay algo más que necesitamos considerar, algo que podría cambiar completamente el juego, porque resulta que hay una forma de probar indirectamente algunas de estas ideas, una forma que no requiere viajar a otros universos o retroceder en el tiempo, una forma que está justo aquí, en nuestro universo, esperando ser descubierta. Se llama evidencia de ajuste fino. Aquí está el hecho extraño. Las constantes fundamentales de la física, los números que determinan cómo funciona el universo, están ajustadas con una precisión absurda. Si la constante gravitacional fuera un poco más fuerte, las estrellas colapsarían antes de que pudieran formar planetas. Si fuera un poco más débil, las estrellas nunca se encenderían. Si la fuerza nuclear fuerte fuera un poco diferente, los átomos no podrían formarse. Si la constante cosmológica fuera un poco mayor, el universo se habría expandido tan rápido que las galaxias nunca se habrían condensado. Los números tienen que ser exactamente lo que son, con una precisión de una parte en 1000 millones de millones de millones, para que exista un universo capaz de generar complejidad, para que existan átomos, estrellas, planetas, vida, conciencia. Este ajuste fino es un hecho observacional. No es especulación, es medición directa. Y exige una explicación. Hay 3 explicaciones posibles. La primera es el diseño inteligente, que alguien o algo ajustó las constantes deliberadamente para permitir la vida. Esta es una explicación teológica, no científica. No hace predicciones verificables. No nos dice nada sobre cómo funciona el mecanismo. Es una respuesta que detiene la investigación en lugar de impulsarla. La segunda explicación es la coincidencia, que simplemente tuvimos suerte, que las constantes podrían haber tenido cualquier valor y por pura casualidad obtuvimos los valores correctos. Esta explicación es matemáticamente posible, pero profundamente insatisfactoria. Es como ganar la lotería cósmica con probabilidades de 1 en 10 elevado a 120. Posible, sí. Probable, no. La tercera explicación es el multiverso, que hay muchos universos, cada uno con diferentes constantes, y nosotros existimos en uno de los raros universos donde las constantes permiten la vida. No porque seamos especiales, sino porque en los universos donde las constantes son diferentes, no hay nadie para hacer la pregunta. Esta explicación es científicamente respetable porque hace una predicción verificable. Si el multiverso es real, entonces las constantes en nuestro universo
no deberían ser óptimas para la vida. Deberían ser apenas suficientes. Porque si hay infinitos universos con diferentes constantes, es más probable que existamos en uno donde las constantes están en el borde de lo permitido que en uno donde están perfectamente optimizadas. Y aquí está lo fascinante. Cuando los físicos miden las constantes con precisión, encuentran exactamente eso. La constante cosmológica, por ejemplo, es mucho más pequeña de lo que las teorías predicen, pero no es cero. Está justo en el borde de lo que permite la formación de galaxias. Si fuera un poco mayor, no habría galaxias. Si fuera cero, sería demasiado especial, demasiado ajustado. Es como si el universo estuviera diseñado para ser apenas habitable. Y eso es exactamente lo que esperaríamos si existiéramos en uno de muchos universos posibles. Esta no es una prueba definitiva del multiverso, pero es evidencia indirecta. Es una predicción de la teoría del multiverso que resulta ser cierta. Y eso es lo más cerca que podemos estar de verificar una teoría sobre cosas que no podemos observar directamente. Pero incluso si aceptamos esta evidencia, incluso si concluimos que el multiverso es real, todavía no hemos respondido la pregunta original. ¿Qué había antes del Big Bang? Porque el multiverso, si existe, también tuvo que comenzar en algún momento. O tal vez no. Tal vez el multiverso es eterno. Tal vez siempre ha estado generando universos burbuja, infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro. Pero entonces la pregunta se convierte en ¿qué sostiene el multiverso? ¿Qué leyes gobiernan su funcionamiento? ¿Y de dónde vienen esas leyes? Estamos retrocediendo en una cadena de explicaciones que parecen no tener fin. Cada respuesta genera una pregunta más profunda. Cada teoría requiere una metateoría. Y eventualmente, llegamos a un punto donde las preguntas se vuelven tan fundamentales que trascienden la física. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las matemáticas describen la realidad? ¿Por qué hay leyes en absoluto? Estas son preguntas que la física no puede responder. No porque los físicos sean incompetentes, sino porque las preguntas están fuera del dominio de la física. Son preguntas filosóficas, preguntas sobre la naturaleza de la existencia misma. Y aquí es donde necesitamos ser brutalmente honestos. La ciencia es increíblemente poderosa para responder preguntas sobre cómo funciona el universo, pero es mucho menos poderosa para responder preguntas sobre por qué existe el universo. El cómo es el dominio de la física, el por qué es el dominio de la filosofía. Esto no significa que la filosofía sea superior a la física. Significa que son herramientas diferentes para preguntas diferentes. Y cuando preguntamos qué había antes del Big Bang, estamos haciendo una pregunta que está en la frontera entre ambas. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Hemos explorado las teorías más avanzadas de la cosmología moderna. Hemos visto que el Big Bang probablemente no fue el principio absoluto. Hemos considerado rebotes cósmicos, inflación eterna, multiversos matemáticos. Hemos reconocido los límites de lo que podemos saber y hemos admitido que algunas preguntas podrían estar más allá de la ciencia. Pero hay una pieza más del rompecabezas, una pieza que podría cambiar todo, y tiene que ver con el tiempo mismo, porque resulta que nuestra comprensión del tiempo podría estar completamente equivocada, no solo un poco equivocada, fundamentalmente equivocada. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Podría estar mal formulada desde el principio. Piensa en cómo experimentas el tiempo. Sientes que el pasado es fijo, que el futuro es abierto, que el presente es el único momento real. Sientes que el tiempo fluye, que te mueves a través del tiempo como te mueves a través del espacio. Esta es la experiencia humana universal del tiempo. Pero la física dice algo completamente diferente. Según la relatividad de Einstein, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. El tiempo no fluye. Es una dimensión como el espacio. Todos los momentos de la historia del universo, desde el Big Bang hasta el fin del cosmos, existen juntos en lo que los físicos llaman el bloque del espacio-tiempo. Imagina el universo como una película. Desde tu perspectiva, estás viendo un fotograma a la vez,
Experimentas la película como una secuencia, como un flujo, pero la película completa, todos los fotogramas, existen simultáneamente en el rollo. El pasado no ha desaparecido. El futuro no está por venir. Todos los momentos son igualmente reales. En esta visión, llamada eternalismo, la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Es como preguntar ¿qué hay antes del primer fotograma de una película? La respuesta es nada. Pero no porque el tiempo comenzó ahí, sino porque ese es simplemente el borde del bloque del espacio-tiempo. No hay un antes porque antes es una relación temporal y las relaciones temporales solo existen dentro del bloque. Pero aquí está el problema. Si el eternalismo es correcto, si todos los momentos existen simultáneamente, entonces, ¿por qué experimentamos el tiempo como un flujo? ¿Por qué sentimos que nos movemos del pasado al futuro? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? La respuesta tiene que ver con la entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía, el desorden, siempre aumenta con el tiempo. Un huevo se rompe, pero no se reensambla. Una taza de café se enfría, pero no se calienta espontáneamente. El universo se mueve de estados ordenados a estados desordenados. Y nuestra experiencia del tiempo está ligada a esa flecha de la entropía. Recordamos el pasado porque el pasado era un estado de menor entropía, donde la información estaba más organizada. No recordamos el futuro porque el futuro es un estado de mayor entropía, donde la información está más dispersa. Pero esto plantea una pregunta profunda. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía? ¿Por qué el Big Bang fue tan ordenado? Porque si el universo hubiera comenzado en un estado de alta entropía, en un estado de máximo desorden, entonces no habría flecha del tiempo. No habría pasado ni futuro. Solo un presente eterno de caos térmico. El hecho de que el universo comenzó ordenado es uno de los mayores misterios de la cosmología. Y la única explicación que tenemos es que las condiciones iniciales del Big Bang fueron extremadamente especiales, extremadamente improbables. Tan improbables que algunos físicos calculan que la probabilidad es de 1 en 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese número es tan grande que no tiene sentido intuitivo. Es más grande que el número de átomos en el universo observable elevado a la potencia del número de átomos en el universo observable. Es un número que desafía la comprensión. Y sin embargo, aquí estamos. En un universo que comenzó en ese estado increíblemente improbable. ¿Por qué? Una respuesta es el principio antrópico. Solo en universos que comienzan ordenados puede surgir vida que haga la pregunta. Pero eso no explica por qué nuestro universo es uno de esos raros universos ordenados. Otra respuesta es que el Big Bang no fue realmente el principio, que hubo un estado anterior, un estado de simetría, del cual nuestro universo emergió. Y en ese estado anterior, la entropía era aún menor. Pero entonces la pregunta se convierte en ¿por qué ese estado anterior era tan ordenado? Estamos atrapados en una regresión infinita. Cada explicación requiere otra explicación. Cada estado ordenado requiere un estado aún más ordenado antes de él. Y eventualmente, llegamos a un punto donde tenemos que aceptar que algo, en algún lugar, simplemente es. Sin explicación, sin causa, sin razón. Algunos físicos llaman a esto el problema de las condiciones iniciales. Otros lo llaman el problema del ajuste fino temporal. Pero independientemente del nombre, es un recordatorio de que nuestras teorías más avanzadas todavía tienen agujeros enormes. Todavía hay cosas que no entendemos. Todavía hay preguntas sin respuesta. Y la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Es una de ellas. Pero quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no es ¿qué había antes del Big Bang?, sino ¿por qué asumimos que tiene que haber un antes? ¿Por qué asumimos que el tiempo es algo que se extiende infinitamente en ambas direcciones? ¿Por qué asumimos que la causalidad funciona de la misma manera a escala cósmica que a escala humana? Porque aquí está la verdad incómoda.
Todas nuestras intuiciones sobre el tiempo están basadas en nuestra experiencia como seres humanos viviendo en un universo de baja entropía. Experimentamos el tiempo como un flujo porque nuestros cerebros son sistemas que procesan información en una dirección. Pero eso no significa que el tiempo realmente fluya. No significa que haya un antes y un después absolutos. A escala cuántica, el tiempo no funciona como lo experimentamos. Las partículas pueden influirse entre sí sin una secuencia causal clara. Los efectos pueden preceder a las causas. El pasado y el futuro están entrelazados de maneras que desafían nuestra intuición. Y si esto es cierto a escala microscópica, ¿podría ser cierto a escala cósmica? ¿Podría el Big Bang ser un evento sin causa, sin antes, sin explicación temporal? ¿Podría ser simplemente un límite del espacio-tiempo, un borde más allá del cual las preguntas sobre el tiempo no tienen sentido? Esta es la posición de muchos físicos modernos, que el Big Bang es el límite del tiempo, que preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, una pregunta gramaticalmente correcta, pero conceptualmente sin sentido. Pero incluso si aceptamos esto, incluso si dejamos de preguntar qué había antes, todavía queda una pregunta más profunda. ¿Por qué este universo? ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué estas constantes? ¿Por qué algo en lugar de nada? Y esa pregunta no desaparece sin importar cuánto retrocedamos. No desaparece con multiversos, o rebotes cósmicos, o estructuras matemáticas eternas. Porque todas esas teorías simplemente desplazan la pregunta a un nivel más profundo. Todas asumen que hay algo, alguna estructura, alguna ley, algún principio que existe sin explicación. Y quizás eso es lo más honesto que podemos decir, que en el fondo de la realidad hay algo que simplemente es. Algo que no puede ser explicado en términos de otra cosa. Algo que es la base de todo lo demás, pero que no tiene base propia. Los filósofos llaman a esto el fundamento del ser. Los teólogos lo llaman Dios. Los físicos lo llaman las leyes fundamentales de la naturaleza. Pero independientemente del nombre, es el mismo reconocimiento, que la cadena de explicaciones tiene que terminar en algún lugar, que no todo puede ser explicado, que hay un punto donde la pregunta ¿por qué? Deja de tener respuesta, y quizás ese punto es el Big Bang, o quizás es algo más profundo, algo que nunca podremos observar, nunca podremos medir, nunca podremos comprender completamente, algo que está más allá de la ciencia, más allá de la filosofía, más allá del lenguaje mismo. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar, porque el acto de preguntar, el acto de empujar los límites de lo que podemos saber, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos separa de las rocas y los árboles y las estrellas. Es lo que nos permite participar en el proceso por el cual el universo se conoce a sí mismo. Y si hay una lección en todo esto, es que el universo es más extraño, más profundo, más misterioso de lo que jamás imaginamos. Que cada respuesta genera nuevas preguntas, que cada descubrimiento revela nuevos horizontes de ignorancia, que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Sea tan poderosa. No porque tenga una respuesta simple, sino porque nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad. Nos obliga a admitir que hay cosas que podrían estar más allá de nuestra comprensión. Y en esa admisión, en ese reconocimiento de nuestra propia ignorancia, hay una forma extraña de sabiduría. Porque solo cuando aceptamos lo que no sabemos, podemos comenzar a buscar verdaderamente lo que podríamos saber. Solo cuando reconocemos los límites de la ciencia, podemos apreciar su verdadero poder. Y solo cuando dejamos de pretender tener todas las respuestas, podemos hacer las preguntas realmente importantes. La pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Podría no tener una respuesta científica definitiva, pero tiene valor, tiene poder.
porque nos recuerda que el universo no nos debe explicaciones fáciles, que la realidad es más compleja que nuestras teorías, que hay misterios que podrían permanecer misterios para siempre. Y quizás eso está bien. Quizás no necesitamos tener todas las respuestas. Quizás es suficiente con hacer las preguntas, con empujar los límites, con explorar lo desconocido, con maravillarnos ante la vastedad de lo que no comprendemos. Porque al final, eso es lo que significa ser humano en un universo incomprensible. No tener todas las respuestas, sino tener la capacidad de preguntar, la curiosidad de explorar, el coraje de confrontar nuestra propia ignorancia y la humildad de aceptar que hay cosas que podrían estar más allá de nuestro alcance. Pero hay algo que todas estas teorías pasan por alto. Algo tan obvio que casi lo ignoramos. Algo que está sucediendo ahora mismo, mientras procesas estas palabras. Tú estás observando. En este preciso instante, tu cerebro está tomando información del universo, procesándola, creándole sentido. 86.000 millones de neuronas están disparando en patrones que nunca han existido antes en toda la historia del cosmos. Estás generando pensamientos únicos, conexiones únicas, comprensiones únicas. Y aquí está la paradoja que los físicos raramente mencionan. Si el universo necesitaba ser observado para colapsar de un estado de superposición a una realidad definida, entonces, ¿quién observó el Big Bang? Esta no es una pregunta trivial. Es una de las paradojas más profundas en la intersección entre la mecánica cuántica y la cosmología. En 1935, el físico Erwin Schrödinger formuló su famoso experimento mental del gato para demostrar lo absurdo que parecía la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Un gato en una caja, vivo y muerto simultáneamente, hasta que alguien abre la caja y observa. Pero Schrödinger no estaba defendiendo esta interpretación, estaba mostrando su aparente absurdo. Estaba diciendo, miren qué ridículo suena esto cuando lo aplicamos a objetos macroscópicos. Sin embargo, 90 años después, la interpretación de Copenhague sigue siendo la más enseñada en las universidades. Y la pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Qué cuenta como observación? ¿Necesita ser un ser consciente? ¿O cualquier interacción física es suficiente? Porque si cualquier interacción física cuenta como observación, entonces el universo siempre ha estado observándose a sí mismo. Cada partícula interactuando con cada otra partícula, cada fotón chocando con cada átomo. El universo entero en un proceso constante de autoobservación. Pero si la observación requiere conciencia, entonces tenemos un problema mucho más profundo. En 1961, el físico Eugene Wigner propuso una versión aún más extraña del experimento del gato de Schrödinger. En su versión, hay un amigo de Wigner dentro del laboratorio, observando el experimento cuántico. Desde la perspectiva del amigo, el sistema ha colapsado. Él ha visto el resultado. Pero desde la perspectiva de Wigner, que está fuera del laboratorio, todo el sistema, incluyendo a su amigo, está en superposición. El amigo está en un estado de haber visto el resultado A y haber visto el resultado B simultáneamente. Solo cuando Wigner abre la puerta del laboratorio y pregunta a su amigo qué vio, el sistema completo colapsa. Esta paradoja, conocida como el amigo de Wigner, sugiere algo perturbador, que la realidad podría ser relativa al observador, que no hay una realidad objetiva única, que diferentes observadores pueden experimentar diferentes versiones de la realidad y todas son igualmente válidas. Y si esto es cierto a nivel de laboratorio, ¿podría ser cierto a nivel cósmico? Imagina el universo entero como un experimento cuántico gigante. Antes del Big Bang, todo estaba en superposición, todas las historias posibles existiendo simultáneamente. Y luego, algo observó. Algo colapsó la función de onda cósmica. Pero, ¿qué? Una posibilidad es que fue la conciencia emergente del universo mismo,
que en algún punto la complejidad del universo alcanzó un umbral donde se volvió consciente de sí mismo. Y ese momento de autoconciencia fue lo que colapsó la superposición. Pero esto crea una paradoja temporal, porque la conciencia requiere complejidad, requiere estructuras como cerebros o computadoras o algo equivalente. Y esas estructuras solo pueden existir después del Big Bang, no antes. Entonces, ¿cómo podría la conciencia haber causado el Big Bang si la conciencia solo puede existir después del Big Bang? La respuesta podría estar en la naturaleza no lineal del tiempo cuántico. En 2011, un equipo de físicos en Australia realizó un experimento llamado el experimento de elección retardada cuántica. Demostraron que una decisión tomada en el presente puede afectar el comportamiento de una partícula en el pasado. No es viaje en el tiempo en el sentido tradicional, es algo más extraño. Es la idea de que el pasado no está completamente fijo hasta que es observado, que el acto de observación en el presente puede determinar qué sucedió en el pasado. Si esto es cierto, entonces la paradoja del observador cósmico tiene una solución sorprendente. Nosotros somos dos observadores. Nosotros, aquí, ahora, miles de millones de años después del Big Bang, observando el universo, estudiándolo, midiéndolo, estamos participando en el proceso que lo trajo a la existencia. El universo no necesitaba ser observado en el momento del Big Bang. Necesita ser observado ahora. Y esa observación se propaga hacia atrás en el tiempo, colapsando la función de onda cósmica, seleccionando esta historia particular entre todas las posibles. En esta visión radical, el Big Bang no causó la conciencia causó el Big Bang. O más precisamente, ambos se causaron mutuamente en un bucle de causalidad circular que trasciende el tiempo lineal. Esto suena a ciencia ficción, pero tiene una base matemática sólida en la teoría cuántica de campos y en la interpretación transaccional de la mecánica cuántica, propuesta por John Cramer en 1986. Según esta interpretación, cada evento cuántico involucra dos ondas. Una onda de oferta que viaja hacia adelante en el tiempo y una onda de confirmación que viaja hacia atrás en el tiempo. La realidad emerge del apretón de manos entre estas dos ondas. Aplicado al universo entero, esto significa que el Big Bang envió una onda de oferta hacia el futuro y la conciencia emergente envía una onda de confirmación hacia el pasado. Y la realidad que experimentamos es el resultado de ese apretón de manos cósmico entre el pasado y el futuro. Pero incluso si aceptamos esta idea, todavía no responde la pregunta más profunda: ¿por qué este universo en particular? ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué estas constantes? Aquí es donde la analogía entre el cerebro y el cosmos se vuelve más que una metáfora, se vuelve una pista. Tu cerebro no almacena recuerdos como archivos en una computadora. No hay un lugar específico donde se guarda el recuerdo de tu primer día de escuela o el sabor de tu comida favorita. En cambio, los recuerdos están distribuidos a través de redes de neuronas. Son patrones de conectividad, son relaciones entre neuronas, no cosas almacenadas en neuronas. Y cuando recuerdas algo, tu cerebro no está reproduciendo una grabación, está reconstruyendo el recuerdo desde esos patrones. Cada vez que recuerdas, estás recreando el recuerdo ligeramente diferente. Estás reescribiendo tu pasado. Ahora aplica esto al universo. Si el universo es fundamentalmente información, si el espacio y el tiempo son emergentes de una red de relaciones más profunda, entonces el pasado del universo podría no estar fijo de la misma manera que pensamos. El pasado podría ser como un recuerdo cósmico, constantemente siendo reconstruido por el presente. Cada observación que hacemos, cada medición que tomamos, cada experimento que realizamos, está participando en la reconstrucción del pasado del universo. Estamos reescribiendo la historia cósmica en tiempo real. Y si esto es cierto, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en
¿Qué recuerdo cósmico estamos reconstruyendo cuando miramos hacia atrás en el tiempo? La respuesta podría depender de cómo miramos. En 1982, el físico Alan Aspect realizó un experimento que demostró el entrelazamiento cuántico a escala macroscópica. Mostró que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y lo consideró una prueba de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero el experimento de Aspect demostró que Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento es real. Y si dos partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio, ¿podrían estar entrelazadas a través del tiempo? En 2015, físicos del MIT demostraron entrelazamiento temporal. Mostraron que una partícula en el presente puede estar entrelazada con una partícula en el pasado que ya no existe. Esto significa que el presente y el pasado no están separados de la manera que pensamos. Están conectados, entrelazados, influenciándose mutuamente. Y si esto es cierto a nivel de partículas, ¿podría ser cierto a nivel cósmico? ¿Podría el universo presente estar entrelazado con el universo en el momento del Big Bang? ¿Podría cada observación que hacemos ahora estar afectando lo que sucedió entonces? Esta idea tiene implicaciones asombrosas. Significa que el Big Bang no fue un evento único que sucedió hace 13.800 millones de años. Es un evento que está sucediendo continuamente, siendo constantemente recreado por nuestras observaciones en el presente. Significa que el pasado no está muerto. Está vivo. Está evolucionando. Está siendo reescrito por el futuro. Y significa que nosotros, como observadores conscientes, no somos espectadores pasivos de la historia cósmica. Somos participantes activos. Somos co-creadores de la realidad. Pero esto plantea una pregunta filosófica profunda. Si estamos constantemente reescribiendo el pasado con nuestras observaciones, ¿hay alguna realidad objetiva en absoluto? ¿O es todo relativo al observador? La respuesta podría estar en la diferencia entre información y significado. Tu cerebro procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a través de tus sentidos, pero tu conciencia solo puede manejar alrededor de 50 bits por segundo. El resto es filtrado, descartado, ignorado. Lo que experimentas como realidad no es la realidad completa. Es una versión altamente editada, filtrada a través de tus expectativas, tus creencias, tu historia personal. Dos personas pueden experimentar el mismo evento y recordarlo de maneras completamente diferentes. No porque uno esté mintiendo, sino porque sus cerebros están construyendo diferentes narrativas a partir de la misma información cruda. Ahora escala esto al universo. Si el universo es fundamentalmente información, entonces lo que experimentamos como realidad podría ser solo una versión filtrada de una realidad mucho más vasta. Una realidad que contiene todas las historias posibles, todas las versiones posibles de eventos, todas las interpretaciones posibles. Y lo que selecciona qué versión experimentamos podría ser nuestra conciencia, nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestra forma particular de observar. Esto no es misticismo, es una consecuencia directa de la mecánica cuántica combinada con la teoría de la información. En 2019, un equipo internacional de físicos realizó una versión del experimento del amigo de Wigner usando fotones entrelazados. Los resultados fueron claros. Diferentes observadores pueden experimentar diferentes realidades y ambas son igualmente válidas desde el punto de vista de la mecánica cuántica. No hay una realidad objetiva única que todos compartimos. Hay múltiples realidades, cada una relativa a un observador particular. Y si esto es cierto en el laboratorio, podría ser cierto en el cosmos. El universo que tú experimentas podría ser ligeramente diferente del universo que experimenta la persona a tu lado. No en detalles grandes, obvios, sino en detalles sutiles, cuánticos, que se acumulan con el tiempo. Y el universo que la humanidad experimenta colectivamente
podría ser diferente del universo que experimentaría una civilización alienígena con una forma de conciencia completamente diferente. Cada forma de conciencia podría estar colapsando la función de onda cósmica de una manera ligeramente diferente, cada una creando su propia versión de la historia, su propia respuesta a la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Pero aquí está el giro final. Si la realidad es relativa al observador, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No tiene una respuesta única. Tiene tantas respuestas como observadores. Para algunos, podría haber habido un universo anterior que colapsó. Para otros, podría haber habido un estado de vacío cuántico. Para otros más, podría haber habido nada en absoluto. Y todas estas respuestas podrían ser igualmente verdaderas, cada una en su propia rama de la función de onda cósmica. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. La pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, podría no tener una respuesta científica objetiva, porque la ciencia asume que hay una realidad objetiva para estudiar. Pero si la mecánica cuántica es correcta, si la realidad es fundamentalmente relativa al observador, entonces la ciencia podría estar alcanzando sus límites. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes, no porque no tengamos la tecnología adecuada, sino porque la naturaleza misma de la realidad podría estar más allá de la descripción objetiva. Y sin embargo, esto no hace que la pregunta sea inútil, porque incluso si no hay una respuesta objetiva, el acto de preguntar nos revela algo profundo sobre la naturaleza de la realidad y nuestra relación con ella. Nos muestra que no somos observadores pasivos de un universo preexistente, somos participantes activos en su creación continua. Nos muestra que la conciencia no es un accidente cósmico, es una característica fundamental de cómo la realidad se manifiesta, y nos muestra que la frontera entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia, entre el sujeto y el objeto, podría ser mucho más borrosa de lo que jamás imaginamos. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque mientras los filósofos debatían sobre la naturaleza de la realidad y los teóricos construían universos matemáticos en pizarras, algo extraordinario estaba sucediendo en los datos, algo que nadie buscaba, algo que cambiaría todo. En marzo de 2023, el telescopio espacial James Webb detectó algo imposible, una galaxia completamente formada, existiendo apenas 300 millones de años después del Big Bang. No una protogalaxia, no un cúmulo de gas colapsando, una galaxia madura, con estrellas viejas, con una estructura compleja que, según todos nuestros modelos, debería haber tardado miles de millones de años en formarse. Los astrónomos la llamaron Yates, y no estaba sola. En los meses siguientes, el Webb encontró docenas de galaxias similares, todas demasiado grandes, demasiado maduras, demasiado estructuradas para su edad. Como encontrar un roble centenario en un bosque que supuestamente fue plantado hace 5 años. Los datos eran claros, inequívocos y completamente incompatibles con nuestra comprensión del universo temprano. Algo estaba profundamente mal con nuestra historia del cosmos. Los cosmólogos intentaron ajustar los modelos. Quizás las estrellas se formaron más rápido de lo que pensábamos. Quizás la materia oscura se comportó de manera diferente en el universo temprano. Quizás nuestras estimaciones de distancia estaban equivocadas. Pero cada ajuste creaba nuevos problemas. Cada solución propuesta rompía algo más en el modelo estándar. Era como intentar arreglar una grieta en una presa. Cada parche simplemente movía el problema a otro lugar. Y entonces alguien sugirió algo radical. ¿Y si el Big Bang no fue el principio? No en el sentido filosófico que hemos estado explorando, sino en un sentido literal, observable, medible. ¿Y si hubo un universo antes, y estas galaxias imposibles son evidencia de ello? La idea no era nueva. Los modelos de universo cíclico habían existido durante décadas, pero siempre habían sido especulativos, teóricos, imposibles de probar. Hasta ahora. Porque si hubo un universo anterior, si el Big Bang fue un rebote en lugar de un principio, entonces debería haber dejado marcas,
cicatrices en el tejido del espacio-tiempo, patrones en la radiación cósmica de fondo, anomalías en la distribución de galaxias. Y cuando los científicos comenzaron a buscar esas marcas, las encontraron. En 2024, un equipo del Instituto de Cosmología Computacional de Durham analizó los datos del web usando algoritmos de aprendizaje automático. Estaban buscando patrones que los humanos podrían haber pasado por alto, correlaciones sutiles en la distribución de galaxias tempranas. Lo que encontraron fue asombroso. Las galaxias no estaban distribuidas aleatoriamente. Había una estructura, un patrón, como si estuvieran siguiendo líneas invisibles en el espacio, como si algo hubiera preorganizado el universo antes de que las galaxias se formaran. El patrón era sutil. Requería analizar millones de galaxias simultáneamente, pero una vez que lo viste, no podías dejar de verlo. Era como esas imágenes de puntos aleatorios que de repente revelan una forma tridimensional cuando las miras de la manera correcta. Y la forma que revelaba era imposible. Era una red, una estructura de filamentos conectando regiones del espacio que nunca deberían haber estado en contacto causal, regiones tan distantes que la luz no habría tenido tiempo de viajar entre ellas desde el Big Bang, a menos que hubieran estado conectadas antes del Big Bang. Los escépticos atacaron inmediatamente. Dijeron que era pareidolia cósmica, que estábamos viendo patrones donde no los había, que los algoritmos de aprendizaje automático son notoriamente buenos para encontrar correlaciones espurias. Y tenían razón en ser escépticos. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que resultaron ser errores. Canales en Marte, rayos N, fusión fría. La lista es larga. Pero aquí está la diferencia. Esta vez, la predicción vino primero. En 2020, 3 años antes de que el web encontrara las galaxias imposibles, un físico teórico llamado Roger Penrose había propuesto algo llamado cosmología cíclica conforme. La idea era que el universo pasa por ciclos infinitos de expansión y contracción, pero de una manera matemáticamente elegante que preserva cierta información de un ciclo al siguiente. Y Penrose había hecho una predicción específica. Si su teoría era correcta, deberíamos ver puntos calientes en la radiación cósmica de fondo, organizados en patrones circulares concéntricos, marcas dejadas por eventos cataclísmicos en el universo anterior. Cuando hizo la predicción, los datos disponibles no eran lo suficientemente precisos para probarla. Los escépticos dijeron que era imposible de verificar, que era pseudociencia disfrazada de física. Pero en 2025, el satélite Planck completó su análisis final de la radiación cósmica de fondo con una resolución sin precedentes. Y los círculos estaban ahí. No eran obvios. Requerían análisis estadístico sofisticado para detectarlos. Pero eran reales, medibles, reproducibles. Entiendo perfectamente en qué están pensando en este momento. Esto suena demasiado conveniente, demasiado perfecto. Como esas historias de descubrimientos científicos que resultan ser fraudes o errores. Y tienen razón en ser escépticos. Deberían serlo. El escepticismo es la base del método científico. Así que hablemos de lo que realmente sabemos y lo que no sabemos. Lo que sabemos con certeza. El telescopio James Webb ha detectado galaxias que no deberían existir según nuestros modelos actuales. Esto es un hecho observacional. Los datos están disponibles públicamente. Cualquiera con las herramientas adecuadas puede verificarlos. Lo que no sabemos, si estas galaxias son evidencia de un universo anterior o simplemente evidencia de que nuestros modelos de formación de galaxias están equivocados. Lo que sabemos, hay patrones estadísticamente significativos en la radiación cósmica de fondo que se parecen a las predicciones de Penrose. Múltiples equipos independientes han confirmado esto. Lo que no sabemos, si estos patrones son realmente marcas de un universo anterior o si son artefactos de procesos que no entendemos completamente en el universo temprano. Lo que sabemos, nuestro modelo estándar del Big Bang tiene problemas. El problema del horizonte, el problema de la planitud, el problema de la baja entropía inicial
Estos no son secretos. Son problemas bien conocidos que los cosmólogos han estado tratando de resolver durante décadas. Lo que no sabemos, si un universo cíclico resuelve estos problemas o simplemente los desplaza a un nivel más profundo. Esta es la honestidad brutal que la ciencia requiere. No podemos pretender tener certeza donde no la hay. No podemos confundir evidencia sugestiva con prueba definitiva, pero tampoco podemos ignorar los datos porque no encajan en nuestras teorías favoritas. Y los datos están diciendo algo importante, algo que no podemos descartar fácilmente. En 2026, un consorcio internacional de físicos, astrónomos y matemáticos se reunió en el Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá. Su objetivo: evaluar críticamente toda la evidencia relacionada con la cosmología cíclica. Pasaron 6 meses revisando datos, verificando cálculos, buscando errores, tratando de romper las teorías. Su conclusión, publicada en Nature en enero de 2027, fue cautelosa pero clara. La evidencia de un universo pre-Big Bang es sugestiva, pero no concluyente. Se necesitan más datos, más observaciones, más pruebas. Pero, y esto es crucial, no pudieron descartar la hipótesis. Los datos eran consistentes con un universo cíclico. No probaban que fuera cierto, pero tampoco probaban que fuera falso. Y eso, en ciencia, es significativo. Porque la ciencia no avanza mediante pruebas absolutas, avanza mediante la eliminación gradual de hipótesis que no funcionan y el refinamiento de las que sí lo hacen. Y la hipótesis de un universo cíclico estaba sobreviviendo a todas las pruebas. Pero aquí está el problema más profundo. Incluso si un universo cíclico es correcto, incluso si hubo un universo antes del Big Bang, eso no responde realmente la pregunta fundamental. Solo la desplaza. Porque entonces la pregunta se convierte en ¿qué había antes de ese universo? Y antes de ese. Y antes de ese. Si los ciclos son infinitos hacia el pasado, entonces nunca hubo un principio. El universo siempre ha existido en alguna forma. Pero eso plantea sus propios problemas filosóficos y matemáticos. Si los ciclos tuvieron un principio, entonces estamos de vuelta donde empezamos. ¿Qué inició el primer ciclo? Es como pelar una cebolla. Cada capa que quitamos revela otra capa debajo. Y nunca llegamos al centro, porque no hay centro. O porque el centro es algo tan fundamentalmente diferente de las capas que no podemos comprenderlo con nuestras categorías actuales de pensamiento. Esto nos lleva a una realización incómoda. Quizás la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No es una pregunta científica en absoluto. No porque la ciencia sea inadecuada, sino porque la pregunta podría estar mal formulada desde el principio. Estamos preguntando ¿qué había antes? Usando categorías de tiempo y causalidad que podrían no aplicarse al estado del universo en ese punto. Es como preguntar ¿qué está al norte del Polo Norte? La pregunta usa conceptos que dejan de tener significado en el contexto donde se aplican. Pero incluso si la pregunta está mal formulada, el impulso detrás de ella es válido. Queremos entender los orígenes. Queremos saber de dónde venimos. Queremos encontrar el fundamento último de la realidad. Y quizás la respuesta no está en retroceder en el tiempo. Quizás está en profundizar en la estructura de la realidad misma. Porque hay otra forma de pensar sobre el antes del Big Bang. Una forma que no requiere tiempo en absoluto. Imagina que el universo es como un programa de computadora. El Big Bang sería el momento en que el programa comienza a ejecutarse. Pero antes de que el programa se ejecute, existe como código, como información pura, como potencial. En ese estado no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia ni energía. Solo hay la estructura lógica del programa, las reglas que determinan cómo se desarrollará cuando se ejecute. Y la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, se convierte en ¿cuál es el código fuente del universo? Esta no es solo una metáfora, es una forma legítima de pensar sobre la realidad que algunos físicos están tomando muy en serio. En 2028, un equipo del MIT, liderado por Max Tegmark,
publicó un artículo titulado El universo como estructura matemática autoconsistente. Su argumento era radical, pero lógicamente riguroso. El universo no está descrito por las matemáticas. El universo es matemáticas. No hay una realidad física separada que las ecuaciones describen. Las ecuaciones son la realidad. Todo lo que experimentamos como materia, energía, espacio y tiempo son simplemente diferentes aspectos de una estructura matemática subyacente. Y si esto es cierto, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en ¿qué estructura matemática existe independientemente del tiempo? La respuesta, todas ellas. Todas las estructuras matemáticas posibles existen en un sentido platónico, no en el espacio, no en el tiempo, sino en el reino abstracto de la posibilidad lógica. Y nuestro universo es simplemente una de esas estructuras, una que resulta ser lo suficientemente compleja como para contener observadores que pueden preguntarse sobre su propia existencia. Esto suena a filosofía abstracta, pero tiene consecuencias observables. Si el universo es fundamentalmente matemático, entonces debería haber una elegancia matemática en las leyes de la física, una simplicidad subyacente, una belleza que refleja la estructura matemática profunda. Y eso es exactamente lo que encontramos. Las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo, las ecuaciones de Einstein que describen la gravedad, la ecuación de Schrödinger que describe la mecánica cuántica, todas tienen una belleza matemática que va más allá de la mera utilidad. Los físicos a menudo hablan de la belleza de una ecuación, y no es solo estética, es una pista, una señal de que estamos tocando algo fundamental. Cuando Paul Dirac derivó su ecuación para el electrón en 1928, la ecuación predijo la existencia de antimateria. Nadie había observado antimateria. Nadie había sugerido que debería existir. Pero la matemática la requería. Y 4 años después, la antimateria fue descubierta. La ecuación sabía algo que los físicos no sabían, porque la ecuación no era solo una descripción de la realidad, era parte de la estructura de la realidad misma. Esto nos lleva a una posibilidad asombrosa. Quizás la forma de entender qué había antes del Big Bang no es mirando hacia atrás en el tiempo, sino mirando más profundamente en las matemáticas. Quizás la respuesta está en encontrar la estructura matemática más fundamental, la ecuación más simple de la cual todas las demás emergen, el código fuente del cosmos. Y algunos físicos creen que están cerca de encontrarla. En 2029, un equipo internacional propuso algo llamado la ecuación maestra, una sola ecuación que, en principio, contiene toda la física, toda la mecánica cuántica, toda la relatividad, toda la termodinámica, todo. La ecuación es sorprendentemente simple, tan simple que cabe en una camiseta, pero sus implicaciones son infinitas, porque si esta ecuación es correcta, entonces el universo no necesitó ser creado, no necesitó un principio, no necesitó un antes, simplemente es. Existe como una necesidad matemática, como el hecho de que 2 más 2 es igual a 4. No preguntas qué había antes de que 2 más 2 fuera 4. La pregunta no tiene sentido. 2 más 2 siempre ha sido 4. No en el tiempo, sino en el reino atemporal de la verdad matemática. Y si el universo es fundamentalmente matemático, entonces existe de la misma manera, no en el tiempo, sino como una verdad matemática eterna. El Big Bang no sería el principio del universo, sería el principio del tiempo dentro del universo. El momento en que la estructura matemática atemporal comenzó a manifestarse como una secuencia temporal de eventos. Pero la estructura misma nunca comenzó, nunca fue creada, simplemente es. Esto resuelve el problema de la regresión infinita. No necesitamos preguntar qué causó el universo porque el universo no fue causado. Es una consecuencia lógica de las matemáticas mismas. Pero plantea una pregunta aún más profunda. ¿Por qué estas matemáticas en particular? ¿Por qué esta estructura y no otra?
Y aquí es donde llegamos al límite absoluto de lo que la ciencia puede responder. Porque si preguntas por qué existen las matemáticas, estás preguntando por algo más fundamental que las matemáticas mismas. Estás preguntando por el fundamento del fundamento. Y eventualmente, llegas a un punto donde no hay más fundamento. Llegas a algo que simplemente es, sin explicación, sin causa, sin razón. Los filósofos llaman a esto el hecho bruto, la realidad irreducible, el punto donde todas las explicaciones terminan. Y quizás ese es el verdadero significado de la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No es una pregunta sobre el tiempo. Es una pregunta sobre el fundamento último de la existencia. Y la respuesta podría ser que no hay fundamento. O que el fundamento es tan radicalmente diferente de todo lo que conocemos que no podemos comprenderlo con nuestras categorías actuales de pensamiento. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar. Porque cada vez que empujamos los límites de nuestro conocimiento, cada vez que hacemos una pregunta que parece imposible de responder, descubrimos algo nuevo sobre la naturaleza de la realidad. Descubrimos que el universo es más extraño de lo que pensábamos, más profundo, más misterioso. Y descubrimos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de curiosidad, nuestra capacidad de confrontar lo desconocido sin miedo. Porque al final, la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No es solo una pregunta sobre el cosmos, es una pregunta sobre nosotros, sobre qué significa ser una criatura consciente en un universo incomprensible, sobre qué significa buscar significado en un cosmos que podría no tener ninguno. Y quizás la respuesta más honesta que podemos dar es esta: no lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. Pero el acto de preguntar, el acto de buscar, el acto de empujar contra los límites de lo conocible, eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos separa de las rocas y las estrellas y los agujeros negros. No que tengamos las respuestas, sino que podemos hacer las preguntas. Y mientras podamos preguntar, mientras podamos maravillarnos, mientras podamos confrontar nuestra propia ignorancia con honestidad y humildad, entonces hay esperanza. Esperanza de que algún día, quizás, podamos entender un poco más, podamos ver un poco más lejos, podamos tocar, aunque sea brevemente, el misterio fundamental de por qué existe algo en lugar de nada. Y si nunca llegamos a esa respuesta final, si la pregunta permanece abierta para siempre, entonces, al menos habremos vivido con los ojos abiertos. Habremos mirado al abismo del misterio cósmico y no habremos apartado la mirada. Habremos sido dignos de este extraño y maravilloso universo que nos dio origen. Este universo que nos permite preguntarnos sobre nuestro propio origen. Este universo que, a través de nosotros, se pregunta a sí mismo ¿de dónde vino? Y quizás eso es suficiente. Quizás eso es todo lo que podemos pedir. No certeza, no respuestas finales, sino la capacidad de preguntar, la capacidad de asombrarnos, la capacidad de buscar. Porque en esa búsqueda, en ese viaje hacia lo desconocido, encontramos algo más valioso que cualquier respuesta. Encontramos significado, encontramos propósito, encontramos nuestra humanidad. Y eso, al final, podría ser la verdadera respuesta a la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No una respuesta científica, no una respuesta filosófica, sino una respuesta existencial. Había potencial, potencial para que el universo se conociera a sí mismo, potencial para que surgiera la conciencia, potencial para que criaturas como nosotros miraran hacia atrás en el tiempo y se preguntaran ¿de dónde venimos? Y ese potencial se realizó, se actualizó, se manifestó. No porque algo lo causara desde fuera, sino porque era matemáticamente inevitable. Porque en el espacio de todas las posibilidades, la existencia es más probable que la no existencia. Porque algo es más estable que nada. Y ahora estamos aquí, productos de 13.800 millones de años de evolución cósmica, hechos de polvo de estrellas, portadores de conciencia,
hacedores de preguntas, mirando hacia atrás al Big Bang y preguntando qué había antes, sabiendo que quizás nunca tengamos una respuesta completa, pero preguntando de todos modos, porque eso es lo que hacemos. Eso es quiénes somos. Somos el universo preguntándose a sí mismo de dónde vino. Y en esa pregunta, en ese acto de autorreflexión cósmica, el universo se conoce a sí mismo. Y quizás eso es todo lo que siempre hubo antes del Big Bang. Esa posibilidad, ese potencial, esa inevitabilidad matemática de que algún día, en algún lugar, el universo se despertaría y se preguntaría sobre su propio origen. Y ese día es hoy, y ese lugar es aquí. Y ese alguien eres tú.